que es necesario para poder compenetrarnos, ¿no?, en el resultado de nuestra lectura que hacemos de las leyes, que en este caso es la ley de clases pasivas civiles del Estado. Y parece ser que no les había enviado, pero hace una hora más o menos yo les envié la hoja. Les pregunto, ¿todos tienen esa hojita en este momento? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Muy amables. Muchas gracias, pues. Bueno, como se dan cuenta, ahí hay planteamiento, bueno, instrucción de leer la ley. Después de haber leído, respondan con claridad los planteamientos y para cada respuesta indiquen su fundamentación, su fundamento legal. Perfecto. De ahí vienen las preguntitas sobre el objeto de la ley, etcétera. Y estas preguntitas o planteamientos se consideran importantes, señores, para encontrar finalmente primero está la razón de ser de cada ley, quiénes son los sujetos sometidos al imperio de esta ley, y luego la ubicación de los medios de impugnación, ¿verdad? Que para lograr que los derechos de petición estén ajustados conforme al derecho de petición y la ley. Constitución Política de la República, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, ¿a qué va? Y la Ley de lo Contencioso Administrativo, y bueno, y otras leyes que vamos a ir mencionando que es necesario. Ahora, para entrar de lleno a esta ley, les pido, por favor, la ley a la mano. Sí, Tiffany. Licenciado, buenas noches. Disculpe, tenía una duda respecto a la clase anterior, en donde usted habló sobre la ley del servicio civil, Ajá. pero ¿en qué caso, digamos, se podía presentar si el despido o destitución frente a un tribunal de trabajo? Si y si no le resolvían favorablemente. Entonces, la pregunta es, ¿y en los demás asuntos, pues, qué se hacía? Ya no resolvió esa pregunta. Perfecto, Tiffany. Qué bueno, ¿verdad? Ahora soy yo el que voy a buscar mi ley de servicio civil. Vean, pues, esa parte de la pregunta que hace Tiffany se refiere o está establecido en el artículo 19, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Inciso sexto, donde están establecidas las materias objeto de ¿qué? De trámite y resolución por parte de la Junta Nacional de Servicio Civil. Tiffany, por favor, si tiene la ley, usted me va a apoyar, porque los compañeros a la vez les pido, si todavía hay algunas dudas en cuanto al análisis de la ley anterior, hagámoslo, pues, para eso estamos. El inciso sexto de la Ley de Servicio Civil, el artículo 19, inciso sexto. En primer lugar, repito, que son las materias que tiene que conocer y resolver la Junta Nacional de Servicio Civil, ¿no? Que esos deberes y atribuciones de la Junta Nacional, en la parte introductoria del artículo 19. ¿Estamos? De ahí, otras funciones y atribuciones, llegamos al inciso sexto. Investigar y resolver administrativamente en apelación. Ahí dijimos que encontramos el nombre del recurso administrativo especial
apelación en esta materia, a solicitud del interesado, es decir, del trabajador del Estado, ¿no? Las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignaciones o reasignaciones de puestos, traslados, suspensiones, cesantía y destitución. Que son 9, dije yo, son 9 materias. De las 9 materias, jóvenes, una, que es la de despido o destitución, eh, eh, es la única materia que se puede discutir cuando, discutir, ¿verdad? Su contenido, cuando afecta un derecho al trabajador en el ámbito judicial, especialmente en el ámbito laboral. Y dice la norma, eso no lo dice el artículo 80, ¿ya? Ahí nos trasladamos. ¿Quién va a conocer el resultado negativo de la resolución administrativa apelada o impugnada por asuntos de despido o destitución? Sala de Trabajo y Previsión Social. Es la única materia, jóvenes, que seguirá siendo discutida para su defensa en el ámbito judicial ya no en el ámbito administrativo. Con el recurso de apelación se da por agotada la vía administrativa y se traslada. Si continúa su violación, ¿no?, al derecho, pues se continúa, repito, su discusión, trámite y resolución en un proceso judicial, ámbito laboral. Y la ley es tan clara en ese sentido que deja indicado a qué órgano, un órgano colegiado, carácter laboral, sala de trabajo y previsión social. Yo recuerdo que terminé diciéndoles que por qué ante un órgano colegiado, por qué no a un juzgado de trabajo y previsión social. La razón que se manifiesta al respecto es porque el órgano administrativo, jóvenes, órgano administrativo, quien resolvió el recurso de apelación por despido o destitución, fue un órgano colegiado. Porque es la Junta, ¿va? Y la Junta ya vimos que se integran por 3 personas, ¿no? Las 3 personas, estas tuvieron que emitir su voto desfavorable para lograr la reinstalación del trabajador despedido. Por lo tanto, el ámbito ya de análisis y discusión de la defensa del derecho laboral, en este caso, va a ser órgano colegiado en el ámbito judicial por la nivelación o jerarquía. Cuerpo colegiado administrativo, cuerpo colegiado judicial. ¿Sí? Esa es la razón que se da en este caso. Ahora, las otras materias entonces, ¿qué pasa? Va? Porque leímos que son de carácter definitivas e inapelables. ¿Se recuerdan eso? Estos conceptos que encontramos. Sí, Eh, claro. le digo yo ¿qué sucede, por ejemplo, ¿no?, con un trabajador del Estado que es trasladado, ¿no?, a un lugar dañino para su salud? Que eso lo hablamos esa noche, mm, que él aquí en la capital, por ejemplo, trabaja en un centro de salud. Hablemos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y que la autoridad dispuso de que vaya a cubrir la misma función, pero allá en Morales y Zavala. ¿Se imagina ustedes el calor? eh, pues definitivamente esos climas afectan, ¿verdad? Y que debe tomarse en cuenta para considerar la salud, la higiene a los trabajadores, ¿verdad? Como trabajadores que podamos hacer en ese ámbito, tenemos que cuidarnos, ¿no?, protegernos. Entonces el trabajador haya sido
salido afectado en esta decisión hecha por su autoridad nominadora y afecta, ¿no? Él plantea esa impugnación, ¿no? Y le toca conocer y tramitar la oficina nacional, pero que le toca resolver es la Junta Nacional. Señores, aquí la pregunta es esta: ¿será que el trabajador enfermo, ¿no? Y afectado pues, por una decisión administrativa de ese tipo, a pesar de que impugnó y por la impugnación se revisó su derecho a petición y se confirma, sigue dañada, es decir, sigue manifestándose en la resolución el daño dirigido en contra de su salud y vida, por supuesto? Entonces, la gran pregunta, ¿verdad? Y cómo se podrá defender. Ustedes, si fueran trabajadores en este sentido, o como bien como abogados, directores de un asunto de este tipo o naturaleza, pues definitivamente tendrán que actuar para defender la salud y vida de este trabajador. Entonces yo dije, y mantengo, ¿no? Como abogado, director de un asunto o como trabajador en ese sentido, pues eh, pueden recurrir ante a una autoridad para defender el derecho. ¿Y qué autoridad? Judicial. En un juzgado de trabajo. O cabe la posibilidad de un amparo. ¿Mm? Pero aquí no en materia exactamente administrativa, sino que del ámbito, cualquier ámbito. Artículo 10, ¿verdad? Se recuerda de la ley de amparo. eh, mm, Podrá pues recurrir hasta en amparo para defender la vida, la salud de este trabajador. Eso recomiendo yo, una postura mm, como trabajador del Estado o como bien abogado, director de un asunto de este tipo. Entonces, Tiffany, no sé, Tiffany fue quien hizo la pregunta. Y Sí, licenciado. entonces, no sé si está bien ahí y para todos ustedes, si tenían la misma duda. ¿Qué puede ser el trabajador? No puede quedarse. Francamente, joven, no puede quedarse con los brazos cruzados. Sí, está bien. Este traslado me va a afectar. Pues tengo necesidad de trabajo, qué sé yo, y posiblemente va a fallecer, pues, el trabajador. Ese es en el caso de un traslado, pero en el caso de otro asunto ahí que dice este inciso, tomemos eh, eh, una asignación o reasignación de puesto, clasifica, porque ese trabajo le toca a la Oficina Nacional de Servicio Civil hacer. Reasigna un puesto distinto a su capacidad, ¿no? O calidad de esta persona como trabajador del Estado y le indican, mire, usted va a desempeñar una función que no va acorde pues a su conocimiento, capacidad, ¿no? O profesión, y afecta. No va a poder desempeñar esta función. Por ejemplo, ¿no? Ante tal situación, podrá recurrir en apelación. Pero también, ¿va? La posibilidad de que si le confirmo, no, usted acepta o qué va, sale afectado su derecho laboral en ese sentido. Entonces, la respuesta y la posibilidad es la misma, yo argumento, que este trabajador que está afectado frente a esta decisión no puede quedarse callado, ¿no? Considera posible y con capacidad económica, porque definitivamente lleva esa parte, ¿no? Recurrir a un ámbito judicial, juzgado de trabajo, o, y por qué no, si realmente afecta su otro tipo de derecho dañado por la autoridad correspondiente, posiblemente jóvenes, responsabilidad penal, posiblemente responsabilidad civil, ¿no? Porque también cabe, pues, esas posibilidades se encuentran los funcionarios públicos, o bien de amparo, ¿no? Acción de amparo.
El amparo, ya saben ustedes que ese es para reparar daños causados, violaciones al derecho, a la vida, a la salud, a la dignidad de la persona, a su libertad. Bueno, ahí creo, Tiffany, va la respuesta, ¿no? La posibilidad de seguir defendiendo, pues, en el ámbito judicial, sí, cualquier jurisdicción. Muy bien. Eso es en materia de servicio civil, si ya quedó, pues definitivamente, solo que eso no puede seguirse discutiendo entonces ante sala de trabajo y previsión social, ¿va? Dejemos claro. Para poder demandar a la administración pública en el ámbito laboral, solamente es posible frente a un despido o destitución. Claro, ¿ah? Y sala de trabajo, previsión social, ante un tribunal, no juzgado, tribunal. Dejamos claro, y sin nombre, ¿va? No contencioso administrativo, como vimos en el Código de Trabajo. Bueno, jóvenes, vamos por el tiempo. Así un poquito rápido, les quiero pedir el apoyo. Eh, Ayúdenme a leer la ley de clases pasivas. ¿Tienen ahí a la vista? Perdón, se me cayó la hojita. La, Leamos el artículo 1. A ver quién entra ¿Se a lo puedo apoyar. leer yo, licenciado? Gracias, Nora, Ingrid, muy amable. Artículo 1. Objeto. Se regirán por la presente ley las pensiones que causen a su favor o a favor de sus familias los trabajadores civiles del Estado, comprendidos en los artículos 144, 145 y 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a que se presten o haya prestado servicios en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Los trabajadores civiles de las entidades descentralizadas autónomas de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y trabajadores que presenten sus servicios por el sistema de planillas en los organismos o entidades mencionadas que así lo deseen y que no tengan su propio régimen de pensiones, pueden en forma voluntaria acogerse a este en las mismas condiciones que se señalen en esta ley y su reglamento, y a su vez incorporados a este régimen. No podrán dejar de pertenecer al mismo, salvo que se retiren definitivamente del servicio activo en cualquiera de dichos organismos sin haber completado los requisitos para tener derecho a pensión. Muchas gracias, Nora, con el apoyo. Muy bien. Con esta lectura nos damos cuenta, pues, hacia qué sectores va dirigida la aplicación de las normas de esta ley. A los trabajadores del Estado. ¿Sí? Eso dijimos en su momento, a los trabajadores del Estado. ¿Por qué digo Estado, jóvenes? Porque no solo cubre la posibilidad de gozar de alguna pensión, siempre y cuando haya contribuido el régimen, ¿verdad? Como trabajador activo. Trabajadores, además del organismo ejecutivo, ¿m? Todos los ministerios de Estado, organismo ejecutivo, sino que también los trabajadores de los otros dos organismos, judicial, legislativo, y además los trabajadores del Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Electoral, Corte de Constitucionalidad y de las entidades descentralizadas, ¿m? Entidades administrativas descentralizadas. Estas últimas sí no cuentan con su régimen especial. Por eso digo trabajadores de Estado. Además de la administración pública central, están descentralizadas y los otros organismos de Estado e instituciones establecidas en esta norma. Muy bien. 2, quiero pedirles el favor, cuando Nora leyó
este artículo mencionó ciertos artículos de la Constitución Política. Observación y recomendación, por favor, así atento, ¿verdad? Estos 4 o 3 artículos que menciona este artículo 1 de esta ley ya no son los mismos. Estos artículos se refieren a la Constitución de 1965. Y la norma vigente o las normas vigentes hoy, por favor, si tachan estos 3 artículos, pero luego coloquen el artículo 107, que se refiere a trabajadores del Estado hoy, establecido en la Constitución vigente de 1985, 108, régimen de los trabajadores del Estado, por favor, 109, trabajadores por planillas y 110, ¿verdad? Un beneficio de los trabajadores, la indemnización, 111 de las entidades descentralizadas. Ahí. Fundamentalmente, artículos 107, 108, 109 y 111 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, joven. La razón es que esta ley fue emitida mucho antes que la ley, que la Constitución Política. Muy bien. Ese se refiere entonces el artículo 1 de las entidades descentralizadas, si no cuentan, repito esto porque es fundamental, si no cuentan con su régimen, en el caso de la Universidad de San Carlos, ¿verdad?, que es autónoma, cuenta con su propio régimen de clases pasivas. Las municipalidades tienen su propio régimen y otras. En el caso de que entidades descentralizadas, de que no contaren con su régimen especial, pues se acogen al espíritu de esta norma y a esta ley, y siempre y cuando lo hayan solicitado. Si es así, permanecen para poder obtener el beneficio que establece la ley en su momento. Y no podrán retirarse, ¿va? Si se han acogido al régimen establecido en esta ley, ya no podrán de manifestarme, ya no me parece, ya no quiero que me descuenten, porque esa es la razón, que gozar de ese beneficio, de un pago que le va a hacer el Estado, aplicando el descuento que realizan al trabajador en su vida activa, ¿no? Como trabajador, de la suma de dinero establecido como sueldo base, descuentan una suma de dinero para mantener el régimen de Montepío, ¿no? Y que en su momento gozará de esto, es decir, un ahorro y cobrará el ahorro, así de sencillo, para lo que sucede a los trabajadores del Estado. Muy bien. Leamos el artículo 2. ¿Alguien? Tiffany, muchas gracias. Artículo 2. Trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad de trabajador civil del Estado por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley,
Se excluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Muy bien. Gracias, Tiffany. Para todos, pues, recalcamos la denominación del trabajador del Estado. Repetimos nuevamente, Estado. Todas las instituciones que integran el Estado, los 3 organismos, y las entidades descentralizadas administrativas, y las otras entidades o instituciones, Corte, Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, y, y las otras entidades descentralizadas que no cuentan con su régimen. El segundo párrafo de este artículo, si lo pueden subrayar, se excluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Es decir, esta ley no cubre el pago de pensiones dirigidos a los militares, miembros del ejército. Ministerio de Finanzas, de la Defensa Pública, Defensa Nacional, cuenta con su propia ley, su propio régimen, son especiales. Nada que ver. O sea, ni un militar podrá llegar a su oficina a solicitar sus servicios profesionales en el futuro. Subrayadito ahí. Luego, jóvenes, recalcamos acá la calidad de servidor público. ¿Quiénes? ¿Dónde? Muy bien. El artículo 3, por favor. ¿Algún compañero por ahí? Artículo 3. Cobertura. Los trabajadores civiles del Estado y sus familiares Gracias, señalados en esta ley gozarán de la protección a beneficios establecidos en la misma, cuando ocurran las circunstancias siguientes. Número 1, retiro del servicio. Número 2, invalidez. Y numeral 3, muerte. Muy bien. Aquí nos damos cuenta entonces, jóvenes, una situación. La ley esta va dirigida al trabajador del Estado, ¿sí? Que haya contribuido un pago al régimen de Montepío y que haya prestado un tiempo especial de servicio para poder gozar de decir, mire, me voy a retirar del servicio activo porque ya tengo tiempo. Me voy a retirar del tiempo de mi servicio activo porque ya contribuí. Por lo tanto, me nace el derecho de percibir una pensión civil denominada por jubilación, que es lo que vamos a leer el artículo siguiente. Entonces, jóvenes, esta ley cubre pago de pensión, una pensión de carácter civil, no militar, ¿va? Carácter civil, a los trabajadores que se van a retirar. A invalidez y muerte. 3 aspectos. ¿Va? Retiro en el servicio porque el trabajador activo se retira porque ya tiene tiempo y ha contribuido. Por invalidez, porque el trabajador en el ejercicio de su función, ¿va? En el tiempo de trabajo, sufre algún percance, algún accidente, qué sé yo, que lo deja imposibilitado de seguir trabajando. Podrá gozar de un beneficio. Muerte, en el caso de que el trabajador fallezca, trabajador, digo, no jubilado, el trabajador fallezca y deja hijos y pareja, deja a una viuda, hijos menores de edad, o si es trabajadora, deja a su esposo viudo, a sus hijos, muerte natural o qué sé yo. Tres, tres aspectos cubre la ley. Repito, por retiro, porque el trabajador se retira, por invalidez, porque el trabajador sufre algún percance en el tiempo de trabajo o fallezca. Al fallecer, deja viuda, deja huérfanos, posiblemente. Está bien.
dirigido a nuestra petición, porque esto van a ser los peticionarios en su momento, jóvenes. Por esa razón que estamos leyendo. Artículo 4, por favor. ¿Alguien, el compañero que quiso leer? De acuerdo. Artículo número 4. Pensiones. Gracias, Cristian. Las pensiones que se otorgarán con base en esta ley son las siguientes. A, por jubilación. B, por invalidez. C, por viudez. D, por orfandad. E, a favor de padres. F, a favor de hermanos, nietos o sobrinos menores o incapaces que a la fecha del fallecimiento del causante estuvieran bajo su tutela, declarada de conformidad a la ley, salvo terceros con mejor derecho. En caso de los incisos E y F de este artículo, recibirán el beneficio en ese orden siempre que no exista unido de hecho legalmente, cónyuge, superstite o hijos menores o incapaces. Muy bien. Este artículo prácticamente lo que hace, nos descifra el artículo 3, ¿verdad? Los 3 aspectos o conceptos, dije yo. Retiro. El que se retira del servicio logra obtener la pensión civil por jubilación. El que sufra un accidente, la invalidez de por vida, obtendrá el beneficio de una pensión civil por invalidez. Por muerte, o van a obtener beneficio de una pensión civil llamado por viudez, porque se dejó pareja, ¿va? Y casados, pues, necesariamente acá. Y si dejó hijos menores de edad, también pensión civil por orfandad. Si el trabajador que fallezca ya era viudo, posiblemente ya no tenga pareja, entonces va a tener derecho de percibir pensión alimenticia los hijos menores de edad, orfandad. A favor de padres, cuando el trabajador fallezca sin dejar familia, viuda o hijo, soltero, por ejemplo. Entonces, el beneficio lograrán los padres. Los peticionarios van a ser los padres en su momento. Y a favor de hermanos, nietos o sobrinos menores incapaces, es decir, el trabajador que fallezca, muerte, dice el artículo 3, fallezca, muere el trabajador, pero que deja hermanos menores de edad, por ejemplo, bajo su tutela. Cuidado, ¿no? O sobrinos, ¿no? Debidamente justificado, es decir, legalizado. Sobrinos menores, ¿no? O incapaces. Puede ser hermanos incapaces, puede ser nietos incapaces, pueden ser sobrinos menores, perdón, sobrinos incapaces. Los incapaces son los que hayan sido declarados, ¿verdad? Por un juez debidamente legalizado también. O bien un incapaz congénita, ¿no? Un adulto no vidente, sordo y mudo o discapacitado. Debidamente legalizada la situación para poder obtener un beneficio, ¿no? Pago de una pensión a favor de hermanos menores de edad o incapaces, nietos menores de edad o incapaces, sobrinos menores de edad o incapaces, a la fecha del fallecimiento del trabajador. Nora Ingrid, dígame. Licenciado, en este caso, por ejemplo, la persona los tiene que tener inscritos a este tipo de personas. Definitivamente, por eso que decimos debidamente legalizado, declarado por un juez, ¿sí? La discapacidad, un mayor de edad, piense, un mayor de edad, pero descontrolado emocionalmente. Aquellos declarados en estado de interdicción tendrá que ser por un juez, ¿no? Civil. O congénita, decía, sordo, no vidente,
discapacitado, tiene que estar demostrado, ahí sí que médicamente y legalmente, pues, ahí sí justificar con los documentos, con las pruebas documentales, ¿no? Que justifiquen esta situación. Y luego, declarada de conformidad con la ley, ¿verdad, Nora? Por ahí es lo que yo debidamente legalizado. Y luego dice, salvo terceros con mejor derecho. ¿Qué podemos entender acá, va? Hablemos de un ejemplo. Salvo a tercero mejor derecho, en el caso de que el trabajador fallezca soltero. Soltero. Pero que tiene sus hermanos menores bajo su cuidado, ¿va? O algún discapacitado. Pero aparezcan hijos de este trabajador soltero, padre soltero, falleció siendo padre soltero o madre soltera, siempre y cuando legalizado, ¿va? Es decir, estos hijos menores reconocidos como hijos del trabajador son los que tienen un derecho preferente acá. ¿Sí? A eso se refiere, salvo terceros que aparezcan en el ámbito de la solicitud, aparezcan otros con mejor derecho. Ahí puedo yo plantearles a ustedes un ejemplo en este sentido, en el caso de los padres solteros, ¿sí? Que nunca se casó, o quien no manifestó que tenía hijos, pero él tenía hijos, ¿no? Y debidamente reconocidos, pues. Entonces aparecen, mire, yo soy hijo del trabajador, ¿no? Que falleció o que murió, y aquí está mi certificación de partida de nacimiento. Eso lo harán, pues, las personas que ejercen la representación, la mamá, por ejemplo, en el caso de mamá, de papá soltero, trabajador, o del caso de mamá soltera, aparecerá la persona que tenga bajo el cuidado a las criaturas. Bueno, esto en cuanto a la lectura que hacemos del artículo 3. Primero, tipos de pensiones, jubilación, invalidez, viudez, orfandad y a favor de padres en el caso de que muera soltero y sin nadie, hijos, ¿no? Y a favor de los padres. Y luego el trabajador que fallece, pero tiene bajo su cuidado menores de edad o mayores, pero discapacitados debidamente demostrados. Y aparezcan otros con mejor derecho, que serían los terceros, con el ejemplo que les manifesté, porque puede darse el caso. Bueno, señores, acá el tipo. Ahora vamos, por favor, rápido, tal vez un poco rápido por el tiempo, ustedes. Artículo 4, perdón, el artículo, aquí sí, los traslados al artículo 30. Vamos al artículo 30. Alguien que me ayude con la lectura. Artículo 30. Bueno, a ver, el que me ayuda o la que me ayude. Gabriela, escuchamos su voz. Bueno, Escuchamos su licenciada, voz. Artículo 30. Competencia. La administración, registro, trámite, autorización y demás operaciones que establece esta ley. Corresponde a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la Contraloría General de Cuentas. Le compete fiscalizar la liquidación de las pensiones exclusivamente en cuanto a las operaciones y cálculo matemático. La contabilidad y pago de las pensiones corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas. Muchas gracias, Gabriela. Que no puedo pronunciar su primer nombre. ¿Cómo se pronuncia? Dafne. 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 Dafne Gabriel. Muchas gracias. El artículo 30, jóvenes. ¿Por qué los
traer hasta ahí su atención es que nos interesa ubicar a la autoridad administrativa responsable de aplicar de esta ley. Es decir, la autoridad administrativa ante quien se presenta la petición, ¿ya? Ante quien se desarrolla el procedimiento administrativo de petición, entonces, ¿no? A tramitar pensión civil por ¿qué? Jubilación, viudez, invalidez, viudez y orfandad, ¿ah? Y otros casos. Ahí se plantea la solicitud. Por eso nos interesa. Es la Oficina Nacional de Servicio Civil responsable, pues, de tramitar y resolver su petición. Es la oficina que va a generar la resolución administrativa que corresponde acá. Muy bien. Interviene la Contraloría General de Cuentas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es suma de dinero que se está analizando, ¿no? Y tramitando. Y es el que se va a otorgar finalmente. Muy bien. Y finanzas públicas, porque es la entidad que va a pagar pues mensualmente una pensión a través de la Tesorería Nacional. Por eso es que se menciona y nos interesa ubicar los órganos administrativos. Primero, Oficina Nacional de Servicio Civil, que se le puede denominar con sus siglas, ONSEC. Allí se plantea, se presenta la petición. ¿Para qué? Desarrolle el procedimiento administrativo de trámite y que resuelva, ¿no? Un término especial. Y dentro del procedimiento administrativo va a intervenir la Contraloría General de Cuentas, porque es la que va a controlar y fiscalizar la liquidación que se va a hacer, el cálculo matemático, ¿no? Y finanzas públicas, porque es el que va a pagar durante un tiempo. Muy bien. Hay un artículo 31, solo les menciono, y si está ahí la ley en la mano, subrayenlo, porque se refiere al trámite de la petición. Cabalmente de lo que estábamos hablando del procedimiento administrativo. Cómo se presenta, cómo se desarrolla ese procedimiento, qué pasos hay que llevar, qué actividades debes realizar. Eso es lo que está establecido en el artículo 31, pero es bastante por el tiempo. Ahora, trasladémonos, por favor, su lectura en el artículo 43. Otro compañero o compañerita más que nos ayude. Artículo 43. Gracias, Tiffany. Revisiones a las liquidaciones. Las liquidaciones de pensión a que se refiere la presente ley podrán ser revisadas a solicitud escrita del interesado en la que indique las respectivas, siempre y cuando el interesado no haya manifestado su conformidad con la liquidación de acuerdo con la presente ley. Para tal efecto, la Ley Nacional del Servicio Civil anticipada, y si considere la sustitución Antonio Palma. o modificación, se atenderá al procedimiento establecido en el artículo 31. Si se confirma la liquidación impugnada, la oficina indicada deberá emitir la resolución que corresponda y notificarla al interesado. Muchas gracias, Tiffany. Jóvenes, si se dan cuenta, el artículo 43 está ubicado en el capítulo 6 de la ley. ¿Y qué se refiere al régimen de impugnaciones? Es decir, desarrolla el establecimiento de los recursos administrativos. A eso nos hemos llegado. Hemos encontrado acá una primera posibilidad de impugnar un acto, una actividad. Y aquí, por favor, deben tomar en cuenta muy bien las dos palabras que estoy diciendo. Una primera posibilidad u oportunidad al peticionario, que en este caso trabajaba pidiendo jubilación, qué sé yo, cualquier tipo de pensión. Es que en el procedimiento que establece o el trámite que dice el artículo 31, por eso es que yo los trasladé para acá, pero mencioné que se refiere a los trámites, es que
en el conjunto de actos que se va a llevar a cabo, que se va a tramitar, analizar en el trámite, en el espacio o la fase del trámite, hay un acto final o semifinal. Pero yo le digo acto previo a la resolución final. Fíjense ustedes que dice ahí la liquidación. La liquidación, jóvenes, en la práctica, viene siendo una tabla, un acta, ¿va? Donde se establece el cálculo matemático. Ahí está, se establece el artículo 31, un cálculo matemático de la suma de dinero posible que le va a tocar a la persona interesada que está solicitando o está pidiendo, ¿no? Pensión civil. Tomemos el caso de la jubilación. Para la jubilación se tiene que tener en cuenta dos elementos fundamentales: tiempo de servicio y suma de dinero. El dinero es el que suma, pues, el descuento que se haya hecho en el transcurso del tiempo del trabajador, ¿no? Y esta ley establece tiempo máximo para poderse jubilar: 30 años. ¿Sí? 30 años. Si el trabajador ya cuenta con los 30 años o más, y muchos que son jóvenes todavía pueden jubilarse porque empieza a trabajar a los 18, 19 años, ¿se imaginan ustedes? Llega a tener los 30 años, 50, ¿va? 50 y pico. Puede gozar este beneficio. Solicita, pide a la Oficina Nacional de Servicio Civil a que se le otorgue ese beneficio, demostrando tiempo de servicio. Aquí están todos los documentos que justifican 31 o 32 años de servicio. Suma de dinero descontado, suma todo. Por lo tanto, tiene el derecho del pago de una cantidad máxima también que dice la ley, que son como 5,000 o 6,000 quetzales. Perdón, no estoy tan claro en ese sentido en cuanto a este último dato, ¿no? Pongámosle ustedes 5,500, ¿no? Lo máximo que puede recibir el trabajador que desea jubilarse. Muy bien. Entonces, este cálculo matemático se va a desarrollar y se va a liquidar, señalando, muy bien, por el tiempo de trabajo realizado por usted o prestado por usted en tal entidad o el conjunto de entidades u oficinas administrativas, porque se da, un trabajador del Estado puede estar en varias oficinas y acumula el tiempo. Se hace el récord y aquí está el cálculo matemático. Va a percibir del tiempo de servicio 4,000 quetzales, por ejemplo, ¿no? Y no los 5,500 que pretende el trabajador según sus cálculos. ¿Por qué razón? Porque en el proyecto de liquidación no pudo haberse omitido un dato, ¿qué? Relacionado con fecha, tiempo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, resta, pues, posibilidades de contar con la cantidad de dinero o sumar la cantidad de dinero que pretende el trabajador cuidarse. Por una licencia o una interrupción del servicio de trabajo efectivo, porque el trabajador pudo posiblemente interrumpir una relación continua porque salió fuera de Guatemala a estudiar, a prepararse. ¿M? O bien acá se pidió suspensión porque logró obtener un trabajo en el mismo estado, pues, pero bajo un renglón, etcétera, distinto a donde estaba, y pudo interrumpir la relación y la continuidad de prestación de su servicio. Estas son suposiciones mías, que son datos fundamentales, ¿no? Para calcular el tiempo de servicio. Puede ser de que eso no se tomó en cuenta, etcétera, y el trabajador como interesado tiene toda esa información, ese movimiento, ¿no? Debidamente justificado. Aquí está la autorización de mi licencia porque fue a estudiar fuera de Guatemala, ¿no? O estudié en Guatemala o cualquier razón, pero yo suspendí mi relación de trabajo, pero por esto, ¿no? Y que no se tomó en cuenta. Entonces, jóvenes,
puede darse, ¿no? O cualquier otra razón o dato, ¿no? Puede dar la posibilidad de que la liquidación esta arroje una cantidad no acorde a lo señalado o pretendido por el trabajador. Ese, por eso decía yo, un acto o una diligencia previa a la resolución final. Pero con esta lectura que hicimos en el artículo 43, frente a ese proyecto de liquidación donde se consigna suma de dinero, le notifican al trabajador. Y las notificaciones administrativas en materia de clases pasivas tienen que ser personales o por correo certificado. Y eso lo dice la ley. Por favor, deben leer la ley ustedes por su parte en ese sentido. Notificar personalmente o por correo certificado al trabajador. En esta virtud, se entera inmediatamente de que la liquidación no está ajustado a su derecho, a su pretensión, ¿verdad? De lo que él quiera lograr. Por lo tanto, pide, impugna, ¿va? Porque así dice la norma, impugna el contenido de este proyecto de liquidación. Solicita que se revise. Nuevamente, que se calcule con base en los medios de pruebas. Y el órgano administrativo acá, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, que ya leímos, tendrá que desarrollar el procedimiento, el trámite, rápido. Digo rápido. Digo inmediato. Sencillo. Sin mayores formalismo, ese trámite. Entrará a revisar ese proyecto de liquidación. Con base en los medios de prueba, digo nuevamente. Y luego, dar intervención a la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de Cuentas es el que ha revisado, ha dictaminado. Pero con esta impugnación, que se revise, nuevamente hay que correrle audiencia. Esos pasos deben que desarrollarse, repito, de manera pronta y rápido, ¿ah? Sin mayores formalismos. ¿Por qué? Porque con la lectura que hizo la compañerita, en el artículo 43, no encontramos tiempo, ¿verdad? Para planteamiento de revisión. No encontramos tiempo para que la Oficina Nacional de Servicio Civil revise nuevamente y que emita un nuevo proyecto de liquidación, ¿verdad? En este sentido. Entonces, por eso repito estos términos. Inmediato, pronto o rápido, ¿no? Sencillo, sin mayores formalismos. Perdón, joven. Entonces, jóvenes, pero resulta, aquí la última observación, un recurso administrativo extraordinario. Ahí a la par, a un ladito del artículo 43, pongan recurso administrativo extraordinario. Porque aparece como medio de impugnación de manera especial a favor del peticionario, en este caso trabajador o qué sé yo, o viuda o huérfano, pues a favor de inmediato. ¿Para qué? Para que finalmente emitir la resolución de fondo sea efectivamente ajustado al derecho de petición, ajustado a la ley esta en virtud de la pensión especial que se vaya a autorizar. Por eso es que tiene carácter extraordinario. Cuando se plantea, perdón, o el recurso, revisión, de inmediato, de haber sido notificado la persona. Si no plantea de manera inmediata la impugnación, ya no es posible con su consideración. Tiene que acompañar medios de prueba para justificar su inconformidad. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo para resolver? No lo dice la ley, pero aquí es la Oficina Nacional de Servicio Civil que tendrá que desarrollar de manera inmediata, pronta, eficaz, sin mayores formalismos, la revisión y emitir una nueva liquidación. Notificará. Esa nueva liquidación
podrá modificar, ¿sí? Podrá dejar sin efecto y emitir una nueva liquidación, porque tuvo razón la persona, o confirma, ¿no? Si confirma el proyecto de liquidación y siendo esta impugnación extraordinaria, tendrá que quedar firme. Y esa firmeza del resultado del de la revisión como recurso, señores, es el mismo resultado, entonces tendrá que ser tomado para la emisión de la resolución final, resolución de fondo. Se autoriza el otorgamiento de la pensión civil por jubilación en la cantidad de 4,000 que mencioné hace poco como ejemplo, y no en los 5,000 que pretendía el trabajador. Surge la duda inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el trabajador? Pues ese es el contenido de la resolución final que declara el otorgamiento de mi derecho, petición por una pensión civil. Señores, va a persistir la inconformidad, ¿no? De todas maneras, pues. ¿Por qué? Porque va a contener el mismo contenido. Frente a esa resolución es el que cabe la posibilidad del otro recurso, pero ordinario, establecido en el artículo 44. Solo demos la lectura y terminamos ahí y lo vamos a discutir, por favor. Por parte de ustedes, me plantean para el martes como duda. Ayúdeme con la lectura. Con gusto, licenciado. Es una pregunta. El artículo 43, ¿qué nombre tendría el recurso extraordinario? El de revisión. Revisión, Cristian Eduardo. Ah, ok. El recurso de revisión, porque ahí lo establece. De acuerdo, gracias. Ujú. Le leo el artículo Por 44. favor, muchas gracias. Impugnaciones de resoluciones. Contra las resoluciones que en materia de pensiones se dicten por la Oficina Nacional de Servicio Civil, podrá interponerse en el término de 3 días contados a partir de la fecha de notificación recurso de reposición, el que deberá resolverse en el término de 30 días. Contra lo resuelto en el caso anterior, cabrá el recurso contencioso administrativo de conformidad con la ley de la materia. Perfecto. Dos observaciones y recomendaciones a la vez. Aquí a un ladito, en una llave por ahí, pongan ustedes ahí, por favor. También ley de lo contencioso administrativo. Eso es en cuanto al trámite. Establecido, creo, en la ley de lo contencioso administrativo, del artículo 12, parece, ¿va? ¿Se recuerdan esa lectura que hicimos en su momento? Trámite. Para tramitar un recurso, en este caso de reposición, con el mismo nombre que dice la ley, está, darle trámite o audiencia a 3 grupos o sectores, al interesado, asesoría jurídica y PGN, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Allá. Aquí también debe hacer lo mismo. Y jóvenes, audiencia a la Contraloría General de Cuentas, por la misma razón, ¿ah? Que es recurso económico para financiar por un tiempo, ¿cuántos? A ver, pensión civil por jubilación. Por eso es que se debe darle para tramitar el recurso de reposición audiencias de los sectores que establece el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y la Contraloría General de Cuentas en virtud de la materia, ¿no? Que es pensión civil, suma de dinero. Por último, puede haber silencio administrativo. ¿Por qué? Porque el trámite para el recurso no hay tiempo, ¿verdad? Establecido en esta ley, pero deben tramitar el recurso. ¿Y dónde obtenemos ese tiempo para tramitar recursos? También en la ley de lo contencioso administrativo, el artículo 1, cuando dijimos en su momento, la autoridad debe emitir una resolución señalando la diligencia, posiblemente. Pero acá, en la ley contencioso administrativo, para tramitar un recurso, operativamente está señalado el trámite, ¿va? Que son las audiencias que dijimos. 5 días, 5 días, 5 días, ¿no? Y posiblemente 5 días a la Contraloría General de Cuentas. A partir
de haber sido evacuado las audiencias y la realización del último acto, va a manifestar que el expediente va a estar en estado de resolver. O sea, va a señalar el tiempo para que la Oficina Nacional de Servicio Civil resuelva en el plazo de 30 días, que dice el artículo 44. Hasta ahí. Se dan cuenta que tenemos que hacer el análisis, pero que también con el apoyo de otras leyes que ayudan a complementar el debido proceso. Y contra la resolución desfavorable del recurso de reposición, porque tomando el mismo ejemplo, que el proyecto de liquidación no prosperó y que mantuvo la cantidad de dinero que le van a dar al trabajador, él no acepta. Eso fue lo que se manifestó en el proyecto final, es decir, la resolución final, impugna a través del recurso de reposición. Si el resultado del recurso de reposición por la Oficina Nacional de Servicio Civil confirma, es decir, se mantiene el pago de la suma de 4,000 quetzales, el trabajador afectado podrá recurrir a la vía judicial a través del proceso de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, la palabrita que ustedes encontraron ahí con la lectura que hizo Cristian Eduardo, dice el segundo párrafo, ¿no? Contra la resolución del caso anterior cabrá recurso contencioso, dice la ley todavía. ¿No? Por favor, tachen la palabrita recurso y pongan ustedes entre líneas proceso, porque legalmente, científicamente hablando, es proceso de lo contencioso administrativo, lo que se hace allá en el ámbito judicial. Jóvenes, anoten sus dudas y me plantean para el martes de la semana entrante. Hoy fue enviado la hoja de trabajo, guía de lectura para el Código Municipal. Es decir, para el martes les encargo también el Código Municipal. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Descanse, Que pues. descanse. Descanse.